Buenos días con todos ustedes, jóvenes. El tema de hoy es el tema número 3, que corresponde a la división de los morfemas gramaticales. Pero antes les voy a indicar qué es lo que tienen que hacer. La clase lo voy a explicar con cada PPT, pero tú lo que vas a hacer es tomar apuntes y vas a hacer tu organizador visual. No vas a transcribir nada de lo que esté en las diapositivas. 2. Vas a desarrollar las actividades que está casi en la parte final. Hay 2 preguntas. La número 1 va a ir a tu cuaderno y la número 2, una vez desarrollado, lo vas a adjuntar en tu folder. Luego me vas a enviar tu trabajo a mi correo. La hoja de actividades nada más, hasta la fecha y la hora que te indico. Voy a considerar la presentación, la ortografía, la caligrafía, el contenido, la originalidad, la creatividad. Muy bien. La división de los morfemas gramaticales como tema que nos corresponde está dentro de lo que es la morfología y vamos a hacer un pequeño recordatorio. ¿Qué es la morfología? Primero, antes de ello, vamos a considerar su etimología. La morfología deriva del griego morfe, que significa forma, y logos, que significa tratado o estudio. Es decir, entonces la morfología estudia la forma, pero la forma interna de la palabra. ¿Y qué es la palabra? La palabra es un sonido o conjunto de sonidos articulados que tienen un significado fijo y una categoría gramatical. Tiene también un significado y un significante debido a la doble articulación. ¿Qué quiere decir una categoría gramatical? Es decir, esa palabra puede ser un sustantivo, un adjetivo, un pronombre, etc. Tiene un nombre en sí. Ahora, estas palabras, si ustedes recuerdan, toda palabra se puede descomponer en unidades significativas mínimas, llamados monemas. Pero esta palabra tiene un significado y tiene un significante. El significado es el plano del contenido, el concepto, la idea que tengo de esa palabra, y el significante es el plano de la expresión, es decir, la palabra que lo voy a pronunciar. Por ejemplo, ahí tienen un dibujo ahí sobre un arbolito. Hay un árbol que es el significado y el término decirlo árbol, es decir, el plano de la expresión al expresarlo sería el significante. Entonces, toda palabra tiene esa doble articulación. Y esa doble articulación se refiere que hay 2 articulaciones. La primera articulación que está a nivel de morfemas y la segunda articulación que está a nivel de fonemas. Los morfemas son unidades mínimas con significado que va a formar una palabra. Por ejemplo, tenemos el término gatitos. Tengo ahí 4 morfemas. Gat, que es mi morfema lexema, el it, o y s. Cada uno de esos morfemas tiene un significado. Son partículas pequeñas, pero tienen un significado. Pero en la segunda articulación, que es a nivel de fonemas, es decir, sonidos, tengo ahí el mismo término gatitos, 7 letras. Ya hablo ahí de fonemas, de sonidos. Nosotros vamos a trabajar la primera articulación, es decir, a nivel de morfemas. También habíamos visto en la clase anterior que estos morfemas, debido a la cantidad de morfemas que presente, se dividen en 2. En monomorfemáticas, mono es 1, es decir, que tiene un morfema, y en polimorfemáticas, es decir, varios. Las monomorfemáticas son aquellos que tienen un morfema y no se pueden ya descomponer en otras unidades mínimas. Por ejemplo, pan, árbol, azul, sal, entre otros. Pero la polimorfemática sí va a tener siempre un morfema lexical o lexema en este caso, y va a tener morfemas gramaticales, ya sea de tipo flexivo o de tipo derivativo. Como por ejemplo tengo panes,
panera, panadero, pancito, donde de esas 4 palabras, mi lexema, mi palabra principal, la que tiene el significado, es pan. Y lo que se va agregando va a formar otros términos, otras palabras, debido ya sea a los accidentes gramaticales o a los afijos. ¿Y cuáles son esos afijos? Eso justamente lo vamos a ver hoy día. Los morfemas gramaticales son fragmentos significativos que se añaden a los lexemas. Estos morfemas gramaticales son morfemas flexivos y son morfemas derivativos. Los morfemas flexivos son los que van a expresar género, número, persona, modo o tiempo. Y son palabras variables. Pero el morfema derivativo va a generar otras palabras, nuevos significados. Y tienen a los afijos. ¿Cuáles son esos afijos? Los prefijos, los sufijos, los infijos e interfijos. Morfema flexivo. Los morfemas flexivos pueden ser de 2 tipos, simples o amalgama. ¿Por qué son simples? Porque son morfemas que expresan solamente un accidente gramatical, es decir, mayormente va a expresar el género y el número. Por ejemplo, yo tengo ahí niñas. Tengo 3 morfemas. Mi lexema niñ y mi morfema a, s. El morfema a me indica que está en género femenino y el morfema s me indica que está en número plural. A, s vienen a ser los morfemas flexivos de género y de número. A eso se refiere morfema flexivo simple. ¿Y por qué se llama morfema flexivo amalgama? Porque son aquellos morfemas que aportan simultáneamente varios accidentes gramaticales. Es decir, se refiere a los morfemas flexivos verbales. Por ejemplo, el término trabajó. Trabaja hasta la J sería el lexema y la O me indica el número, la persona, el tiempo y el modo. Recuerda que los verbos no tienen género, solamente tienen número, persona, modo, tiempo. Justamente estos morfemas flexivos de tipo simple y amalgama indican justamente esos accidentes gramaticales. La diferencia en ellos dos es que en los simples solamente me expresa el género y el número y en el amalgama ya me expresa los accidentes gramaticales del verbo. Ahora practiquemos. Tenemos 3 términos: baúles, gatas, bailé. Baúles lo he separado en 2 morfemas. Baúl, mi lexema, es mi morfema flexivo simple. ¿Qué género y qué número tienen? Bueno, la palabra baúl, su género lo derivo del artículo. El artículo baúl sería en este caso el baúl singular, los baúles plural. Entonces es género masculino y número plural. Gatas. Gatas tiene 3 morfemas. Gat, a, s. Gat es mi lexema, a, un morfema flexivo simple de género femenino y la S me indica el número plural. Bailé, ya estoy en un verbo y ya no es morfema flexivo simple, sino es un morfema flexivo amalgama. ¿Por qué? Presenta 4 accidentes gramaticales. Persona está en primera persona, número singular, tiempo pasado y modo indicativo. Así que no te olvides, cada palabra tiene lexema y morfemas. Los lexemas son los significados que contiene cada palabra. Es el elemento fundamental principal y lo que se agrega vienen a ser ya los morfemas flexivos que estamos trabajando acá, simples y amalgama. Morfema derivativo. Los morfemas derivativos también se les llaman afijos. Son los que se añaden al morfema lexical para formar otra palabra. Como les había ya indicado, estos morfemas derivativos pueden ser
prefijos, sufijos, infijos e interfijos. ¿Por qué se llaman prefijos? Porque están antes del lexema y son palabras de origen griego o latino. Por ejemplo, tienen ahí preuniversitario. El pre es mi prefijo. En los sufijos están después del lexema. Generan otras palabras, pueden tener la función de sustantivo, de adjetivo, de adverbio, de un diminutivo, aumentativo, etc. Y tengo ahí el término pancito. Entonces tengo pan, mi lexema, cito viene a ser mi sufijo. ¿Qué es el infijo? El infijo es el que interfiere o se inserta dentro del lexema. Ojo, no va a modificar el sentido de la palabra, sino que se va a insertar dentro del lexema. Y hace mayormente referencia a lo que es el tamaño o el grado de estimación. Tienen ahí un ejemplo, alvarito, que deriva del término Álvaro, mi palabra principal o mi lexema, en este caso Álvaro, le he agregado el infijo it y tendría mi término Alvarito, un diminutivo. El interfijo aparece entre el lexema y el sufijo. Por ejemplo, tengo mi término panadero. Tengo mi interfijo at. ¿Para qué? Para diferenciar del término panero o panera. El at viene a ser el interfijo, se inserta entre el lexema y el sufijo. Practiquemos. En esta diapositiva tenemos prefijos, sufijos, infijos e interfijos. Les he dado 5 ejemplos de cada uno. Vamos a trabajar los primeros. Dice, el prefijo micro. Los prefijos, recuerden, son aquellos que están antes del lexema. Entonces tengo micro. Micro significa algo reducido o pequeño. Entonces le agrego un lexema relato, tendría mi término microrelato. Audífono. Está conformado de audi, que es mi prefijo, fono, mi lexema. Tendría audífono. Es decir, audi, el significado de ese prefijo es que tiene sonido. También tengo bicolor, bi más color. 4. Teléfono, tele que es distancia, teléfono. O también re, que significa algo repetido, como por ejemplo recargar, volver a cargar. En los sufijos son los lexemas más el sufijo. Por ejemplo, tengo zapatero. Zapatero que viene del sustantivo zapato. Tengo zapat, mi lexema, ero viene a ser mi sufijo. Lo mismo en vagancia. Bag, hasta la G, bag, sería mi lexema, ansia, mi sufijo. Lo mismo que amable. Am, mi lexema, hable, sería mi sufijo. Lo mismo que lejano, que viene de lejos, ¿no? Lej, mi lexema, ano, mi sufijo. O gentuza. Gent, mi lexema, usa, mi sufijo. En los infijos, no te olvides que está dentro del lexema. El infijo está dentro del lexema. Tengo, por ejemplo, palabrota. El término ot viene a ser mi infijo. Palabrota. En conejito, el término it viene a ser mi infijo, que me indica que es un sustantivo diminutivo. Madrastra. Hasta la R es, en este caso, viene a ser mi infijo. O también delgaducho. Uch vendría a ser mi infijo. En este caso sería un adjetivo despectivo. Los interfijos están constituidos por el lexema, interfijo y sufijo. Ahora tengo ahí, por ejemplo, mi término carnicero. Mi interfijo es el it. Manotada, mi interfijo es el ot. Picotazo, mi interfijo es ot. Simplesísimo, et sería mi interfijo. O aguacero, donde at viene a ser mi interfijo. Muy bien, hemos llegado ahora
a la hoja de actividades. ¿Qué tienes que hacer? 1. Vas a elaborar un organizador visual creativo del tema en tu cuaderno. No vas a transcribir lo que te estoy entregando en las diapositivas, sino que tú mismo vas a hacer tu propio organizador visual de todo el tema que se ha trabajado. Y eso va en tu cuaderno bien hechecito. Ese organizador visual tú tienes en la última página modelos. Tienes modelo de un mapa mental, un cuadro de llaves, un mapa conceptual. Te puedes guiar de uno de ellos. No es para que lo copies tal como está, sino yo quiero algo creativo. Si quieres trabajar un mapa mental, ahí tienes un modelo más o menos, un cuadro de llaves, un mapa conceptual. El detalle es que tú organices toda la información que te he brindado, pero en tu propio organizador. En la número 2 te doy un grupo de palabras para que tú analices la morfología de cada una de ellas. Es decir, vas a decirme cuál es el lexema y cuáles son los afijos que presenta. Me vas a indicar si es un prefijo, si hay sufijo, hay infijo o interfijo. Te doy ahí un modelo en la palabra antinatural. ¿Correcto? Eso es todo por hoy. Gracias.